¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Em, Les quería comentar que eh, las dos próximas clases, que son las del jueves 7 y lunes 11, que voy a estar yo, las voy a tener que hacer por Zoom, ¿sí? Así que bueno, después esos días les voy mandando el link. Después el resto de las clases van a ir los otros profesores a suplirme, porque la verdad que estoy muy dolorida con este tema y después de la cirugía, no sé si era peor la cirugía o, o la fractura sin la cirugía y los tornillos, pero bueno, este, así que bueno, acuérdense que entonces jueves 7 y lunes 11 las voy a dar por Zoom y después nos estaríamos reencontrando nuevamente para fines de mayo. A ver si ya estoy mejor o por lo menos esto va evolucionando mejor, ¿sí? En la clase de hoy les pido por favor que se silencien los que no están silenciados y que habiliten las cámaras, ¿sí? Em, la idea mía hoy es poder terminar con la unidad de formas y después que terminemos la unidad, voy a hacer una serie de preguntitas que las vamos a ir respondiendo todos, que en realidad era un trabajo práctico, pero como no puedo corregir, lo vamos a hacer entre todos, que son preguntas un poco disparadoras del contenido de lo que estuvimos viendo de formas para que ustedes puedan darse cuenta en la vida cotidiana qué circunstancias son las que tenemos frente a la forma y cómo las podemos ir resolviendo, ¿sí? Eh, Creo que habíamos quedado de la última clase justamente hacer la diferencia entre lo que era una firma hológrafa, que es la del puño y letra que hace la persona, con estos rasgos característicos que nosotros traemos, de propios de cada uno de los individuos respecto a esta grafía particular, y lo que el código introduce ahora como firma digital, como otra posibilidad de poder firmar. Esos son los dos tipos de firmas que hay. Acuérdense que la firma electrónica no es firma, ¿sí? Que es simplemente un soporte, una plataforma para poder documentar determinadas situaciones de hecho o documentos, pero que no está equiparado a la firma. Esperen que dejo así, admitir al resto, que me queda ahí. Bueno, a ver si estamos todos. Esto es característico de la firma digital tiene justamente en esta incorporación a lo que es la firma tres características muy importantes que se asemejan justamente a esta firma hológrafa, que es la integridad. ¿Qué significa? Una de estas características es la integridad, la otra la inalterabilidad y la perdurabilidad, ¿sí? Esas son las características de la firma. Em, la integridad está dada porque justamente la información no carece de ninguno de las características que puede llegar a tener si uno hace una firma hológrafa, ¿no? Que no ha sido modificada. Acuérdense que en una firma hológrafa, si es modificada o es adulterada o es hecha por otro individuo que pretende falsificar la firma, surge a través de una pericia en la cual esa firma ha sido justamente alterada. Y en la firma digital no es posible alterar esa información contenida, ¿sí? Entonces, justamente esa información que va a tener, va a estar encriptada en un documento con un soporte digital, justamente tiene este carácter de que ser íntegra, que no va a poder sacarse ninguna de sus partes. Esto conlleva también al tema de la inalterabilidad, ¿no? La información no puede modificarse. Ustedes tienen un documento digital y no van a poder, por más que esté en Adobe, por más que quieran esté en PDF, más, no va a poder modificarse. Eh, Porque lo característico es la manera en la cual está almacenada. Y después otra de las características que tiene es la perdurabilidad. Esto significa que a medida que transcurre el tiempo, esta información va a quedar
a través del tiempo contenida. Por eso uno de los requisitos, por ejemplo, un disco duro, un disco rígido, un disco duro pertenece, aunque pueda sufrir un daño, puede descodificarse, la información allí contenida va a perdurar en el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un avión que va escribiendo letras a medida que vuela, ¿vieron esos aviones que van escribiendo cosas en el cielo y demás? Bueno, es una escritura, ¿sí? Porque hay una escritura. Podría hacerse un garabato en forma de firma también. Pero ¿por qué decimos que no va a poder ser una firma? Por el tema de la perdurabilidad, porque pasado unos segundos, eso que se firmó en el aire a través de colores o de algún tinte o algún tipo de nube, queda totalmente disipado en el aire. Lo mismo sucedería si yo quiero escribir en una piedra, ¿no? Agarro agua y quiero escribir en una piedra y pongo cualquier palabra. Bueno, esto no tiene perdurabilidad. Entonces, lo característico de una firma o el contenido que tenga, que conlleve la firma, es justamente que perdure en el tiempo. Em, y acá les voy a hacer una referencia para que ustedes piensen. A ver, ¿qué pasa si uno firma en blanco una hoja? ¿Les ha pasado alguna oportunidad que alguien le haya pedido, me firmás acá, después vemos que después esto lo relleno con el texto y vemos qué es lo que pasa, pero firma acá para no perder tiempo? Es muy propio de los abogados, ¿no? Que le hacen firmar a los clientes una serie de documentos en blanco para no estarle requiriendo la firma permanentemente. O esto por lo menos era lo que antes los abogados, ahora como hay firma, se hace por Adobe Sign o por otro instrumento electrónico que está admitido por la justicia, quizás no se da tanto, pero una época en la cual solamente era la firma hológrafa la que se podía presentar en tribunales y el cliente a lo mejor vivía muy lejos, en extraña jurisdicción, los abogados cuando el cliente iba al estudio, le hacía firmar una serie de hojas en blanco para después presentarlas en el expediente, y no estarle requiriendo permanentemente la firma, ¿no? Bueno, mientras que se presentaba el expediente y fuera la manda que el cliente le había dado, estaba todo bien. Pero ¿qué pasa si uno firma un documento y está en blanco? ¿Qué les parece a ustedes que puede suceder esto? Porque dijimos que la firma es lo que determina la autoría, es perdurable, es inalterable, está integrada al documento, es la manifestación de la voluntad. Entonces, ¿qué pasará si de pronto tenemos un documento en el cual aparece una firma nuestra? ¿Qué Profe, piensan? Sí, profe, Asumir un lo que pasaría riesgo es que está enorme. claro, es un claro que riesgo, ¿no? está ¿A firmando quién? algo que no sabes de cuál es su contenido. Claro, pero supongamos que sucedió. Yo confié en la persona que me dijo, mira, me firmas acá, yo después esto es para tal lado y se va a presentar. O miren, les doy otro ejemplo que a veces sucede. ¿Vieron cuando alguien está recolectando firmas para, no sé, qué sé yo, para evitar la matanza de la ballena franca en la zona austral? No sé, una pavada de esa. O estamos juntando firmas porque para, no sé, de campaña solidaria para fulanito. Y uno firma, quizás en un renglón que es simplemente para firma. Y vaya a saber el texto primero, qué es lo que dice. ¿Eso les ha pasado que algunas veces piden firma para tal campaña o para tal situación o por esto o por otro que les van pidiendo las firmas? Bueno, esa es una manera de firma en blanco, porque en realidad el texto primitivo, a lo mejor ustedes le dan la hoja número 20, pero la primera vaya a saber qué es lo que dice. Y ustedes están firmando, y están firmando a lo mejor en un casillero que simplemente nombre, apellido y la firma y el DNI. Y es una lista, y vaya a saber el contenido que hay. Y le dicen que es para la campaña, no sé qué. Bueno, esa hoja ustedes nunca saben si va a llegar al destino propuesto, que es para la campaña o estamos juntando firmas, para
no sé, para conseguir que abran un comedor escolar o que abran esto, o para Greenpeace o para, no sé, para lo que sea que siempre se están juntando firmas en una esquina, en la calle, o muchas veces van pasando a alguna listita de algo, de algún contenido donde se necesita la firma para que tal situación salga adelante. Eso lo han visto o lo habrán escuchado o en algún momento habrán estado en una situación así. Bueno, en definitiva uno no sabe esas firmas suyas a dónde va a parar. Y ustedes firmaron con la gravosidad que significa insertar en un papel la firma y que ese documento después pueda ser utilizado para cualquier otra cosa, menos para la campaña solidaria o para evitar la matanza de la ballena franca en la zona austral. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? O un profesional que le dice firme acá, o a veces cuando uno va a un banco y le dicen, bueno, sí, para abrir esta cuenta bancaria, firme estos formularios, después los llenamos con sus datos, o después, bueno, a veces suceden, hay situaciones en las cuales nos hacen firmar y el texto no está adosado a la firma, como yo les había explicado que tiene que estar al final del texto, o porque hay una serie de papeles o de otros documentos que no va a condecir nuestra firma con el contenido del instrumento. Bueno, ¿qué pasa en esos casos, no? Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso de la firma, porque acuérdense que la característica principal es que es manifestación de voluntad y presume la autoría del firmante. Entonces, si aparece nuestra firma en cualquier otro lado, ya hay una presunción de que ustedes prestaron conformidad a ese acto jurídico. Entonces hay dos situaciones que se pueden presentar cuando uno extendió la firma en blanco. Y primero, no entrar en desesperación, porque el código nos da alguna situación. Después, evitar justamente esas situaciones en las cuales uno tenga que ir por la vida graciosamente firmando. No vayan así de graciosamente en la vida extendiendo su firma, porque se están comprometiendo a vaya a saber qué. El artículo 315 da dos situaciones en las cuales puede aparecer esto. Y dice documentos firmados en blanco. Hay dos hipótesis. En el primer párrafo describe la parte en la cual uno firmó un documento y, bueno, obviamente que eso va a hacer presumir la autoría y la voluntad. Pero el firmante de ese documento, que no fue el documento que tuvo a la vista, sino que se lo completaron a posteriori con algo que él jamás tuvo idea, porque él en la firma sí le pertenece, lo que no le pertenece es ese contenido que le pusieron, ¿no? Porque justamente como estaba en blanco, se lo rellenaron con cualquier cosa. Y cuando le muestran el documento, le dicen, ¿reconoce esta firma? Sí, la firma es mía, pero yo jamás quise firmar esto, porque a posteriori le completaron el documento. Entonces, ¿qué es lo que dice para esta primera hipótesis el código? Puede impugnarse el contenido mediante prueba que no respondió a las instrucciones que dio. O sea, yo impugno el contenido, digo, no, a ver, yo nunca firmé este tipo de contenido. La firma me pertenece, pero el contenido es totalmente distinto al que yo pensaba que iba a completarse con eso. Pero para eso puedo valerme de principios de prueba por escrito, pero no puedo valerme de testigos, ¿sí? Para esa cuestión. Y siempre y cuando no se alteren a terceros de buena fe. Si producto de esa firma entregada en blanco yo estoy afectando derechos adquiridos por terceros de buena fe, ya ahí no voy a poder argumentar, porque esto encierra una suerte de ingenuidad o de culpabilidad. Si yo extendía una firma en un papel en blanco, y bueno, corro un riesgo. Y si yo por ese riesgo que estoy corriendo estoy alterando a terceros de buena fe que intervinieron en el contrato, bueno, es como que me tengo que hacer responsable de eso. Puedo impugnar el contenido por principios de prueba por escrito. Supongamos, principios de prueba por escrito son los mails, ¿sí?
Los mails son principios de prueba por escrito en el cual hay cierta negociación entre las partes. No voy a poder probarlo por testigos. Y el 315 me habla de otra situación, cuando el instrumento firmado en blanco fue sustraído. Entonces ahí hay un delito, porque yo lo tenía bajo un cajón y ese cajón fue violentado y se apropiaron de ese instrumento, de ese documento con mi firma y entonces lo completaron. Entonces acá sí dice, cuando el documento firmado en blanco es sustraído, contra la voluntad de la persona que lo guarda, esta circunstancia puede probarse por cualquier medio. En el caso, el contenido del instrumento no puede oponerse al firmante, excepto por los terceros que acrediten su buena fe si han adquirido derecho a título oneroso. Es decir, que siempre va a estar en resguardo el tema de los terceros de buena fe que han adquirido derechos a título oneroso, ¿sí? Porque se trata de proteger al bien jurídico que es el contrato en sí que los otros de buena fe, el tercero de buena fe adquirió. Entonces, esto envuelve, el firmar un instrumento en blanco, envuelve cierta cuestión de responsabilidad por esta libertad o esta situación de falta de conciencia o de responsabilidad de firmar el instrumento en blanco. Así que, ojo con esto, ¿eh? Que no les pase esto de que cuando piden firmas, bueno, lamentablemente no firmen nada, porque no saben ustedes el día de mañana esa firma suya en dónde puede aparecer y los va a involucrar quizás en algún problema o en alguna circunstancia que ustedes no prestaron la voluntad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos vieron que les dije yo que dentro de la clasificación de los instrumentos teníamos ¿qué? ¿Cómo era la clasificación de esos instrumentos? ¿Cómo se clasificaban a los instrumentos? A ver, ¿quién se acuerda? Públicos y particulares. Públicos y particulares. Y dentro de los particulares, ¿a quién tenemos? Acuérdense, dentro de los particulares, ¿a quién tenemos? Unos eran los particulares propiamente dichos y otros, ¿quiénes son? Los privados. Los privados, que son los que tienen ¿qué? ¿Por qué los llamamos privados? Porque tienen ¿qué? ¿Libertad de forma? Todos tienen No. libertad de forma. Sí. ¿Qué es lo principal? ¿Por Porque qué los son los llamamos privados? firmados. Porque son los que tienen firma. O sea, los instrumentos privados son los únicos que tienen firma. Entonces, nosotros tenemos que distinguir cuando se presenta un documento, tenemos que ver que el documento es el género y el instrumento es la especie. Cuando nosotros decimos un documento que es el género, vamos a hablar siempre de una cosa mueble. Por ejemplo, una tarjeta SUBE, ¿sí? Es un pedazo de plástico, un rectángulo de plástico, que es una cosa mueble, un plástico, representativo de algo, de un contrato de transporte. Es un documento, no tiene firma. Tiene carácter representativo. ¿Representativo de qué? De un contrato de transporte. Y solo va a significar un hecho. ¿Qué hecho? El querer viajar en colectivo. Listo, se acabó. En este caso, este documento, que es el género, que es una cosa mueble o demás, tiene determinado soporte. ¿Qué soporte tiene? Un plástico. Ahora vamos a ver qué tipos de soportes tenemos en los documentos. En este caso, cuando hablamos de una tarjeta SUBE, estamos hablando de un rectángulo de plástico. Listo, nada más. Cuando hablamos de instrumento, que es la especie dentro de un documento, estamos hablando de cosas que son exclusivamente por escrito. Volvamos al ejemplo del documento de la tarjeta SUBE. ¿Qué es lo característico de la tarjeta SUBE? Una franja magnética.
Después lo demás sí, puede tener letritas, un logo de la SUBE, qué sé yo, cualquier otra, cualquier nombre, tarjeta SUBE, pero en realidad tiene una banda magnética que es lo que nos va a permitir hacer la transacción. En cambio, un instrumento está exclusivamente por escrito y representa un hecho unívoco con contenido jurídico, ¿sí? O sea, está bien claro, está bien determinado que estamos hablando de un contrato instrumentado, en donde las partes van a estar obligadas a algo. Lo demás es simplemente una cosa representativa de un hecho. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, entonces tenemos que, dentro de lo que es instrumento, vamos a tener que dividir dos cuestiones para que ustedes se hagan una idea. Una cosa es el instrumento, el escrito, la hoja, ¿sí? Ahí va a ser un instrumento. Y otra cosa distinta y diferente es el acto jurídico en el instrumento instrumentado. Parece un trabalenguas, pero es una diferencia. Una cosa es el instrumento, o sea, la hoja en la cual está completada con una escritura y está determinado con, en el caso de si fuera privado, con una firma. Y otra cosa distinta es ese contenido del instrumento, que es el acto jurídico en ese instrumento, que es por escrito, el cual se está reseñado. Tal es así que puede ser válido el instrumento y nulo el acto jurídico instrumentado. O al revés, puede ser nulo el acto jurídico y válido el instrumento. Vamos a un ejemplo. Supongamos que yo tengo en un instrumento público que está firmado por un escribano, todo el membrete, el sello del escribano, la rúbrica, y bueno, todo eso es válido. Pero el acto jurídico en el instrumentado es nulo. ¿Por qué? Supongamos que la persona que firmó ha sido amedrentada por una fuerza mayor o bajo amenazas. ¿Sí? Entonces el instrumento es válido, pero el acto jurídico instrumentado es nulo, porque la persona carece de discernimiento. O al revés, supongamos que el acto jurídico es válido, pero el instrumento no. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, el contrato de matrimonio. El matrimonio es un contrato. No nos interesan los efectos del contrato como materia porque no tiene carácter patrimonial, como son la materia que nos entiende a nosotros, pero es un acto jurídico. Supongamos que van dos personas al registro civil a querer casarse y el juez de paz o el juez que otorga el casamiento tiene suspendida la matrícula como tal. Entonces, el juez hace de instrumento, porque es el que va a dar plena fe de ese acto jurídico. Pero el acto jurídico en sí es válido, porque los contrayentes quieren casarse, la intención, la voluntad está determinada, pero todo lo que envuelve ese contrato de matrimonio es nulo, porque el funcionario no tiene la capacidad suficiente como para poder otorgarlo. O al revés, vayamos a un contrato de la materia que nos ocupa a nosotros, ustedes quieren hacer un contrato de donación. Entonces, la voluntad de las partes es hacer la donación, pero el escribano tiene suspendido el registro, por el motivo que sea. O por ejemplo, tiene vencido el protocolo. Entonces, ahí va a ser nulo el instrumento, pero el acto jurídico es válido. Por eso, esa es la diferencia entre lo que es un instrumento y el acto jurídico en el instrumento instrumentado. Suena como un trabalengua, pero ¿entienden la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? ¿Con los ejemplos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces vamos al soporte. Cuando nosotros hablamos de documento, nosotros dijimos que el instrumento es todo por escrito y por lo general tiene un instrumento que me permite hacer determinado tipo de grafía,
¿no? Para implementarla. Puede ser un soporte cartón, una cartulina, un pedazo de hoja, una hoja 4, pero siempre va a tener la característica, porque es un instrumento de la escritura. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Así que instrumento es sinónimo a escritura. Dijimos que es la especie y el documento es el género. Tanto instrumento como documento tienen un soporte. En el instrumento va a ser un soporte que permita hacer una grafía. En un documento puede ser todo elemento corporal o tangible o incorporal. ¿Se entiende? Puede ser corporal, como un plástico, y tangible, yo puedo tocar la tarjeta SUBE, o incorporal. Incorporal, ¿qué puede ser? Por ejemplo, un criptograma o una banda magnética o una cinta sonora o por ejemplo algún USB o pendrive, ¿sí? Es todo incorporal, pero es un soporte en definitiva porque me está almacenando determinada documentación. ¿Se entiende? Entonces, según el transcurso, según fueron los años y cómo fue evolucionando el tema del soporte, nosotros vamos a encontrar que nos encontramos desde las tablas de arcilla, las tarjas o papiros o pergaminos, el papel, el metal, el plástico, cualquier cosa que sirviera para poder almacenar algún elemento o algún hecho objeto de la transacción. Después esto fue cambiando y tenemos los registros de voz, los registros digitales, los registros electrónicos, a través de los bits, los CD, las memorias, USB, pendrive, expedientes electrónicos. Todo eso son documentación que tienen un soporte de diferente naturaleza. Puede ser corporal y tangible o incorporal. Y a diferencia de los instrumentos, que voy a tener una base de carácter más bien de tipo papel o similar, porque voy a poder usar una letra, voy a poder usar algún tipo de idioma para poder contener el acto. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? ¿Van entendiendo la diferencia entre lo que es un instrumento y lo que es un documento y los diferentes soportes que tenemos? Por ejemplo, habíamos dicho que la moneda es un instrumento, dentro de la clasificación es un instrumento público, ¿sí? Acá el soporte es metálico, es representativa de un valor económico, del valor que nosotros tenemos en moneda oro, ¿sí? Y ahí es metálico. Un cospel, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando antes se usaban los cospeles para hablar por teléfono o para introducir en una máquina o demás? Bueno, son también elementos que van a ser representativos de determinado acto jurídico. No están por escrito, ¿sí? Pero representan un hecho. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora les hago una pregunta a ver qué les parece a ustedes. Si se llega a cortar, chicos, pues nos queda 3 minutos, volvemos a engancharnos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El cuerpo humano podemos utilizarlo como soporte para hacer un contrato? Porque dijimos que soporte es todo, mientras que represente algo y que tenga una correlación con un hecho. ¿Y el cuerpo humano, qué les parece a ustedes? ¿Podemos utilizar el cuerpo humano para un contrato? ¿Para hacer soporte de un contrato? No debería. Ujú. A ver, ¿quién opina otra cosa que no sea Mercedes? ¿Qué les parece? ¿Utilizan ustedes un brazo Porque está para... fuera no tiene, está fuera de comercio, no debería tener como una apreciación económica. Que, Ujú. Pero vos podés utilizar, por ejemplo, un brazo tuyo para usarlo de soporte para un contrato? Es un entre privados, ¿eh?
¿Pero en qué ¿Podemos? sentido usarlo? ¿Como Como parte de soporte. pago? No, 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 como no, no, entiendo, no. no El comprendí, brazo, perdóname, Sandra. no, el brazo como parte de pago, no, no podemos No, vender parte del pero cuerpo. como, Como soporte para poder dar la Darse la conformidad en mano. algo. En vez de utilizar un cartón, en vez de utilizar, no sé, una goma eva o para poder utilizar un metal, utilizamos un brazo. Darse la mano no sería como un soporte. Y ahí en ese caso, la mano en realidad es un signo inequívoco de poder, dentro de lo que es ahí se lo llamaría formalismo para sellar una palabra empeñada, es lo que usaban antes. Ah, ok, no entraría, digamos, dentro. Eso sería dentro del formalismo que requiere, dentro de lo que es la forma del acto jurídico. El Ah, ok. estrecharse la mano y decir, bueno, listo, nuestra palabra empañada está. Pero acá directamente utilizar parte del cuerpo para dejar establecido un contrato. Me tatúo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podrán o no podrán? Es muy loco, ¿no? Pero ¿se puede o no se puede? A ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ver algo que tengo acá. A ver, compartir. Bueno, a ver si pueden ver. Bueno, ¿ven acá que les compartí pantalla? ¿Se ve? sí, sí, se ve perfecto. El Bueno, cuerpo humano, sí. el cuerpo humano.